de la presidencia. Adelante. El territorio mexicano es centro del origen y diversificación del maíz desde hace aproximadamente 8.700 años. En América Latina se han descrito 220 razas del maíz, de los cuales nuestro país conserva 64 razas, según datos que varían de institución de corte cultural y ambiental. En él se entreteje la memoria de los conocimientos tradicionales y ancestrales y simbólicos en el que se fundamenta nuestro patrimonio bicultural desarrollado por los 68 grupos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. La preservación generacional de las variedades del maíz garantiza la transmisión de nuestras herencias culturales y la sustentabilidad alimentaria, a la par que incentiva la generación de políticas públicas relacionadas con su protección para garantizar su conservación y abasto en el marco de la seguridad alimentaria. En la actualidad, el maíz es el grano de mayor consumo y cultivado en el mundo. Alrededor de 160 naciones lo que aprovechan su alimentación en la industria también. Maíz cacahuacintle, cónico, muxito, apachito, azul, chapalote, tepecintle, olotillo, comiteco, son algunos de los nombres de nuestros maíces nativos. La variedad de las razas del maíz se cultiva en los 32 estados de la República Mexicana, lo cual logró posicionar a México en el 7º lugar de la producción mundial. Desde hace 35 años, a raíz de los cambios de las políticas económicas en México, derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y actualmente del TEMEC, se han modificado los patrones del cultivo y comercio del maíz, abriéndose la posibilidad de la introducción de cultivos con semillas de maíz genéticamente modificado. Y hay que decirlo con todas sus letras. Ni el maíz ni el frijol tenían que estar en la mesa de negociación del TEMEC. También, cuando se hizo el decreto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, después hubo un arbitraje y se perdió este arbitraje y es una desgracia que se haya perdido. Ahí, de acuerdo a lo que nos han dicho los abogados que llevaron el caso, realmente falló la defensa de México y se abrió la posibilidad para que se hicieran las solicitudes de forma que faltaron y que nuevamente se iniciara un nuevo proceso. Aquí es importante el análisis, que tengamos conciencia de la responsabilidad, no solamente como legislativo, sino como judicial de lo que realmente ha pasado. También hubo una respuesta, y hay que decirlo en la historia, desde el 2017, más de 300 organizaciones de campesinos, defensores del medio ambiente, académicos y ciudadanos implementaron la campaña Sin maíz no hay país para exigir el derecho de todas las personas que tengan acceso efectivo e informado del maíz nativo. También científicas, especialistas de universidades como la UNAM o como la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue muy importante que participaran, al igual que los productores, los empresarios. Es importante escuchar todas las voces y eso fue el ejercicio que se hizo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y hay que recordar que hay algunos logros. Estuvo la incorporación de la definición del maíz en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que considera que es aquel proveniente de la semilla básica que cumple con requisitos como ser fruto después de la fecundación de la flor. Los frutos o parte de estos, así como partes vegetales o complementos vegetales que se utilizan para la reproducción y la propagación de las diferentes especies, tener un alto grado de identidad genética y pureza varietal y goza de calidad física, fisiológica y genética.
En el 2019, el Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento y la Producción del Maíz Nativo, que reconoce todos los aspectos relacionados con el maíz nativo como manifestaciones culturales y limita el cultivo de comercialización del maíz genéticamente modificado o transgénico. La ley considera que las especies del maíz deben de ser conservadas y mantenidas en entornos que se desarrollen. Es importante, sí, la innovación, es importante las oportunidades de producción en el campo, es muy importante todo lo que hemos dicho, no solamente en la comisión, sino aquí también en esta tribuna, pero México tiene que dar el ejemplo para combatir intereses privados, sí. Que existe una preocupación mundial por la pérdida de la diversidad genética, también. Existe también una forma de resistir los impactos al calentamiento global que tiene que tener la semilla, también es cierto. Pero es muy importante que recordemos que somos el país del maíz. Pero eso no significa que el Movimiento Ciudadano y en la bancada naranja vamos a dar un cheque en blanco, porque sí es verdad que tenemos que ser más cuidadosos con la redacción. ¿Por qué no entrar, como estaba en la propuesta original, maíces o semillas de maíz transgénico y no poner como las, porque eso da pie a una confusión? Y hay que cuidar, sobre todo, las leyes secundarias. Si bien es cierto, las leyes no tienen reglamento, sobre todo la ley de alimentación. ¿Cómo se va a cuidar que efectivamente se cumpla, que no entre maíz transgénico, que no se cultive y que no se vaya a contaminar nuestras semillas originales? Es súper importante que quienes estamos aquí, no es una cuestión de colores, es una cuestión por México y por el país y por la gente, que vigilemos certeramente que se cumpla la ley, que no entre maíces transgénicos, que sí se haga una innovación y que haya un apoyo al campo, a los pequeños campesinos, a los medianos y que haya vigilancia de los grandes empresarios. Pero sobre todo yo le pido a quien me está escuchando fuera de este recinto, fuera de esta Cámara de Diputados, que sí se haga vigilancia ciudadana y que se dé un seguimiento a esta reforma. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.